ministra Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Guijarro Ceballos, también por un tiempo de 5 minutos. Eskerrik asko, presidenta Andrea. Egun on, guztioi, buenos días. A veces en este Parlamento hay que contar hasta 10, a veces, para tomar la palabra. Así que igual les choca a algunos y a algunas, pero voy a comenzar transmitiendo en esta sede de la soberanía popular el pésame a las familias de las personas, de los niños, de las niñas, de los adolescentes que han fallecido en el mar intentando llegar a nuestro país en busca de algo mejor y solidarizándome con todas esas familias que se están preguntando qué ha sido de ellos. Y lo hago porque creo honestamente que a veces se nos olvida de lo que tratamos aquí, que el griterío y el manejo partidista de cuestiones sobre derechos humanos y sobre solidaridad solo persigue que nos deshumanicemos y que no seamos capaces de ver más allá de esas siglas como MENAS y que quizá, solo quizá, pudiéramos empatizar con el dolor ajeno o con la esperanza ajena, aunque no tengan ni nuestro color de piel ni hablen nuestras lenguas. Les invito a mirar alguna vez a la realidad compleja de ese sur global devastado por los conflictos, por la explotación económica, por las hambrunas o por los cambios climáticos. Y quizá, solo quizá, sean capaces de ver más allá de esas verdades a medias, de esas verdades descontextualizadas que alientan ustedes desde el oportunismo populista. No hay alternativa. Es irreal creer que la tierra rica solo es nuestra. Que nos parieran al lado de este globo terráqueo, de esta parte de ese globo, es un mérito que nos hemos ganado por algún motivo. Asúmanlo y cuanto antes mejor. La movilidad humana no va a parar, porque las causas de la migración se multiplican. Así que les invito a sumarse al realismo, a las soluciones, a la responsabilidad y al compromiso democrático, porque además es una obligación ética, legal y política. Y una vez más, no es buenismo inconsciente. Esto no es un cuento de unicornios y de arcoíris. Conocemos las dificultades, pero hay que arremangarse y trabajar con responsabilidad. Y España es un referente en el mundo por su política migratoria humanizada. Nuestro modelo es la consecución de una migración segura, ordenada, regular, enmarcada en una acción conjunta de la Unión Europea que es compatible absolutamente con la perspectiva de los derechos humanos. Es una cuestión de principios y es una cuestión de derechos. Y ustedes, señorías del PP, se empeñan en un discurso vacío, en un discurso oscilante, bélico y que vincula migración y delincuencia. Y no solo escriben tuits xenófobos con nombre y apellido, sino que la número 2 de su partido convierte a los racistas en valientes. Y ya les digo que no somos ni la mayoría que pensamos eso, ni es valentía. Es racismo, es demagogia y es demagogia de las baratas, de esas que apelan desde la desinformación a las emociones más primarias, que recetan soluciones sencillas a cuestiones bien complejas. Y la responsabilidad de cualquier político es desmontar y confrontar los bulos, no alimentarlos. No es amplificar el odio con declaraciones cargadas de prejuicios y de estereotipos, porque luego ese caldo de cultivo permite que se utilice el asesinato de una criatura de 11 años para asociar migración y delincuencia. Nuestra palabra tiene un altavoz tan grande que debemos cuidar qué decimos, cómo lo decimos y dónde lo decimos, y ustedes lo saben. Miren, España tiene una política migratoria, claro, no miramos para otro lado ni vendemos humo, como dice el señor Semper, porque sabemos y porque trabajamos desde la perspectiva de que migran personas, efectivamente, no migran números. Muchos ministerios implicados, muchas capacidades puestas al servicio de los derechos humanos, desde reuniones al más alto nivel, cooperación española en países de origen, conferencias sectoriales de migraciones, programas de atención humanitaria, programas de protección internacional, integración desde la perspectiva de formación, de trabajo y de familia o reformas del reglamento de extranjería. Recursos económicos, avances legislativos y mucho compromiso político. Sí, sí tenemos política migratoria. Pero ¿sabe lo que pasa? Que la solidaridad no se cacarea, no se echa en cara. Se practica.
Y, desgraciadamente, la solidaridad voluntaria de las comunidades autónomas que tienen la competencia en menores no ha funcionado. Y ya se confirmó a todas las comunidades autónomas que tendrían recursos adecuados para la acogida. Estaba escrito en la reforma del 35 de la Ley de Extranjería y ustedes decidieron votar en contra y se jactan de ello y se ponen del lado oscuro. Era una oportunidad y es una oportunidad de dar vida digna entre todas las comunidades autónomas a miles de menores que están solos. Excusa tras excusa. Explíquenselo al presidente de Ceuta, de su partido, que dice que solos no pueden, o al de Canarias, que gobierna con su apoyo, que apela al sentido común de todos los partidos. Miren, lo que necesitamos es que se replanteen ese voto irresponsable, que se coloquen del lado de la solución y del acuerdo. Lo decía mi compañero Lucandré el otro día, no se trata de nosotros, se trata de ellos, de ellas. Escuchen más a quienes vienen a España en busca de una vida digna y no tanto a sus socios racistas de Vox. Somos un país de acogida, somos un país de derechos, de deberes también y de oportunidades también. Es lo que somos, aunque algunos se empeñen en el ruido, que, como estamos en verano, que como dice Sabina, mucho ruido, tanto ruido y al final se borraron las pisadas, se apagaron los latidos y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Pues del mar vienen a los que tenemos que acoger urgentemente. Eskerrik asko. Señor Tellado, ha cometido usted, si me permite decírselo, algunos errores en su intervención, la mayoría de ellos perdonables, ¿verdad? Porque, claro, ha hablado usted de los acuerdos de Barbados, cuando solo hay un acuerdo, ¿no? Eso puede ser sencillamente una falta de atención en la lectura. Ha hablado también, ha convocado usted, habla de una convocatoria futura para julio. Esto también debo entender que ha sido un lapsus, a cualquiera le puede pasar, no pasa nada, ¿verdad? Pero claro, luego se ha referido usted a Venezuela como nuestro país. Entonces, claro, esto ya a mí me huele más a acto fallido, ¿no?, que dicen los psicoanalistas. Es decir, que ahí se trasluce una cierta actitud injerencista, ¿verdad?, que es lo que ha hecho usted luego a raudales a lo largo de su intervención. Entonces, si me permite, le voy a decir lo siguiente. Los acontecimientos que han ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela, tras las pasadas elecciones de julio, han motivado la solicitud urgente por parte de su partido en periodo extraordinario de sesiones, no de un compareciente, ni de dos, ni de tres, sino hasta de 4 autoridades llamadas a comparecer en 4 comisiones distintas, más un pleno extraordinario para la comparecencia del propio presidente del Gobierno. Bien, así que con esta retahíla de solicitudes yo me pregunto, señor Tellado, ¿cuánta de toda esta frenética actividad estival por parte de la derecha española se debe a un deseo sincero por preservar la democracia en Venezuela y cuánto se debe más bien a esa práctica tan extendida, que ya han denunciado antes que yo, extendida entre sus filas durante estos últimos años por convertir la difícil situación interna de este hermano país en un ariete permanente contra la izquierda española en general y contra el Gobierno en particular? Porque, claro, aquellos que persiguen honradamente el primero de estos fines han venido llamando en estos días a la prudencia, a la paz social, a la vez que expresaban la necesidad de un proceso transparente, que facilite una información desglosada y verificable de los resultados electorales, información que, por cierto, aún no es pública. Hablo de la posición adoptada por países como Colombia, como Brasil, como México, todos ellos gobiernos progresistas, por cierto, liderados por personas que han sufrido ellas mismas en sus propias carnes derrotas electorales en pugnas desiguales cuando no amañadas. Porque aún recuerdo aquellas elecciones mexicanas del 2006, cuando en las que entonces el señor AMLO, López Obrador, fue sospechosamente despojado de un resultado cantado. O el Rosario, pienso también en el Rosario de ataques y trampas electorales que ha padecido Lula da Silva durante toda su carrera política, incluido su último encarcelamiento para intentar evitar su candidatura, ¿verdad? Por lo demás, la represión histórica que ha sufrido el Polo Democrático antes, ¿no?, y el Pacto Histórico de Colombia se cuenta por decenas de muertos y desaparecidos. Así que digamos que esto es un tema sensible para estos países, señor Tellado, y lo es por introspección. Por cierto, no recuerdo que la derecha española hubiera criticado estos episodios flagrantes de fraude electoral que yo le he comentado. Entonces, le diría que o bien yo tengo una mala memoria o el compromiso del Partido Popular para con la democracia parece cuando menos selectivo, señor Tellado, selectivo, ¿verdad? Ahora bien, también estos países y sus gobiernos, Colombia, Brasil, México, conocen bien la campaña permanente de la que ha sido objeto el Gobierno y el pueblo de Venezuela, especialmente en los últimos años. Porque, señorías, hemos asistido de manera inequívoca a un acoso creciente contra este país. Primero contra determinadas autoridades, por la vía de establecer sanciones unilaterales.
Pero no se han quedado ahí, no, porque la Administración norteamericana ha ido aumentando gradualmente estas medidas, primero contra determinadas empresas públicas y privadas, luego ya contra sectores económicos enteros, ¿no?, como el hidrocarburo, la minería aurífera, el sistema bancario, etc. Es decir, nuevamente Estados Unidos vuelve a desatar su ira contra un país soberano por la vía de golpear y comprometer el bienestar de su pueblo. Y digo nuevamente porque, claro, esto ya es lo que llevan haciendo en Cuba desde el 62, ¿verdad? Entonces, señorías, esta es la actitud de una serie de países vecinos de Venezuela comprometidos realmente con el bienestar de los venezolanos y con su democracia. Francamente, contrasta sobremanera con su actitud, señorías del Partido Popular. Ustedes llevan años puliendo una cachiporra contra el Gobierno de España con la madera de Venezuela. En un giro auténticamente malabarista, ustedes y su orquesta mediática se han dedicado a jalear el desorden social en Venezuela con el objetivo poco disimulado de señalar como responsable al progresismo en general y a la izquierda española en particular. Y la prueba más evidente de ello es que mientras hay un esfuerzo coordinado de una parte significativa de la comunidad internacional latinoamericana por aclarar los hechos y restablecer el orden democrático en Venezuela, ustedes sabotean estas acciones y llaman abiertamente a reconocer la victoria de un candidato que ustedes mismos reconocen no ha sido verificada, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que eso no ayuda a Venezuela. Pero claro, por eso aquí es exactamente lo de menos, ¿verdad? Ayudar a Venezuela. A ustedes les interesa lo suyo y con lo suyo y lo mío, ¿no?, pues ya contentillos que se han quedado, ¿verdad? Ya si un día de estos hablamos de derechos humanos, de democracia y todo eso, ¿no? Porque realmente... Por favor, un poco de silencio. Si van a hablar, que me hable uno y así les entiendo, porque es que todos a la vez realmente no se les entiende, ¿no? Parece que he dicho algo que les he enfadado mucho. Qué pena, realmente lo siento, pero tienen que ser ustedes un poquito más coherentes. Si defiende la democracia a las duras y a las maduras, ¿verdad? Sí, exacto, tal y como suena, a las maduras.